Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el patinete por las calles de Diemen, barrio del sur de Ámsterdam, lo que sería un poco el Vallecas en Madrid, no solo porque esté en el sur, sino también porque, por ejemplo, aquí en este barrio pues hay un porcentaje enorme de la población local que, digamos, no, pues o no ha nacido aquí o ha nacido aquí pero sus padres no son holandeses, y por eso me recuerda mucho, ¿no?, a lo que es Vallecas en Madrid. Así que bueno, vamos con el vídeo de esta semana y aprovecho, bueno, es que digo, tío, en vez de hacer el vídeo ahí en mi habitación, ¿por qué no lo hago con el patinete? Que además aquí es todo súper llano, está lleno de carriles bicitos, como he dicho, súper plano. Son calles súper amplias y así que puedo ir con una mano con el móvil, mientras además he puesto ahora el patinete en velocidad, en modo eco, que va súper despacito, así que el riesgo de que me meta una toña pues es bastante pequeño, así puedo ir hablando tranquilamente mientras voy también dando el paseíto. Me encanta el patinete por eso, porque puedes ir dando el paseíto, te desplazas rápido a los sitios, es la leche. O sea, aquí tener una bicicleta eléctrica, un patinete eléctrico en Ámsterdam es una maravilla. Puedes ir a cualquier lugar, porque en Madrid, por ejemplo, hay muchos sitios que ya hay, pero hay otros sitios que a lo mejor si quieres ir de Fuenlabrada a Getafe o de Móstoles a Arroyo Molinos, por decir un ejemplo, a lo mejor entre medias no hay carriles bici, hay carretera, entonces es muy difícil, o vas por el campo o vas en coche, entonces es muy difícil ir, por ejemplo, con un patinete de cierto sitio a cierto sitio en Madrid, aunque ya cada vez está todo bastante mejor. Pero bueno, lo dicho, vamos con este vídeo, ¿no?, que son ya casi 14 meses desde que salí de España y en los que he estado viviendo en 5 países diferentes. Primero fue Austria, donde estuve diciembre y enero diciembre de 2024 y enero de 2025. Estuve en un trabajo que no pasé el periodo de... Bueno, llegué al 17 de diciembre y el día 15, justo cuando se cumplía el mes, me dijeron que no había pasado el periodo de prueba. Yo viéndolo con el tiempo, creo que entiendo que, o sea, yo iba todos los días a mi hora, hacía el trabajo lo mejor que podía, pero sí que cometía demasiados despistes, y entiendo que quisieran a alguien quizá con experiencia, que hiciera todo perfecto, y es el problema de los TDAH, que podemos poner toda nuestra parte, pero cometemos demasiados despistes y a veces no es cuestión solo de organizarte. Entonces por eso tenemos que encontrar, oye, qué tipo de trabajos no requieren tanto de cometer fallos, ¿no? Es una problemática, ahora en casi todos los trabajos, hasta los trabajos más simples, requieren de ciertas cosas que si estás cometiendo fallos cada vez por 3, o por donde una persona neuronormal, bueno, no sé cómo se dice, pero donde nosotros los neurodivergentes cometemos 10 despistes, a lo mejor una persona comete 1, entonces claro, para un empleador, pues tener un tío que te está cometiendo despistes y fallos todo el rato, pues no te es rentable. Ahora, por ejemplo, no pasé el periodo de prueba aquí de un trabajo de logística en un almacén, que básicamente era pues el embalaje, el conteo de productos, que eran principalmente iPhones y iPads, que una caja había 50 iPhones y podía haber fácil en esa caja 100.000 pavos, y si te equivocabas en vez de 47 iPhones hay 48, pues equivocarse con un número ahí, pues estamos hablando de perder mucha pasta. Entonces son trabajos que son sencillos, pero que no hay margen de error. Y ahí estuve una semana y me comunicaron que no iba a continuar. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando de DHL repartiendo paquetes, pero sí que al hacerlo con el escáner, tenemos que, digamos, primero meter todos los paquetes en la furgoneta y uno por uno ir escaneándolos. Y entonces hay un sistema donde te va enseñando todos los que has escaneado, todos los que no has escaneado. Entonces sí que es mucho más difícil tener despistes. Luego simplemente es entregar los paquetes en la casa, y sí que suelen ser paquetes que hay de todo. La mayoría suelen ser ropa, productos, algún electrodoméstico, alguna vez hay algún móvil rollo, o un ordenador o una televisión, pero
son más extraños, suelen ser más productos que suelen costar no mucho dinero. Entonces es diferente, pero ahí donde estaba en el trabajo este último era todo iPhones de los últimos, 15, 16, 17, iPhones de 1000, 1500, 2000 euros. Entonces, claro, ahí equivocarte pues podía suponer bastante pérdida para la empresa. Entonces, al final, oye, uno tiene que luchar, pero también ser consciente, ¿no? de que a veces, por mucho que se ponga de parte de uno, no es tan sencillo, no es tan difícil como decir, no, ahora no voy a tener despistes. No es tan fácil. Y la gente que lo critica, nos critica a la gente que tenemos TDAH, que digo, oye, pues organízate. Qué fácil es ver los toros desde la barrera. Así que bueno, ya me he ido por las ramas muchísimo, porque estaba contando el principio de esta aventura, ¿no? Que se dio allí en Austria. Después tuve que buscarme la vida y fui primero a la ciudad más cercana, que era Innsbruck. Estuve allí un par de semanas buscando, no hubo nada, y el 1 de febrero me fui para Alemania, donde estuve 2 meses enteros. Estuve viviendo en un albergue en Alemania, compartiendo cama con 20 personas, y ya después de un mes y pico allí conseguí un trabajo que me consiguió una persona que conocí, un argentino que conocí en el albergue, al cual estoy muy agradecido. Y voy a dar la vuelta. Y ahí duré 3 semanas, porque ya cuando conseguí el trabajo, estábamos en marzo ya, estuve un mes repartiendo periódicos de noche en bicicleta. Y tenía el biorritmo tan alterado, y del estrés que supuso toda esa experiencia, de que te despidan, tener que buscarte la vida, vas a una ciudad, tienes que irte a otro país, a otra ciudad, dormir en un albergue, que una cosa es irte una semana al Camino de Santiago y estar una semana viviendo en albergues, y otra cosa es estar 2 meses enteros. Entonces me quemó tanto, y encima trabajando de noche, con todo lo que te altera eso. Me alteró tanto eso, que el 1 de abril me fui para España, me volví a casa, digamos que me rendí, pero entre comillas. Fue increíble esos días, volver a casa de mis padres, lo bien que me sentí, lo bien que pude dormir. Aunque en el albergue no dormí, o sea, realmente dormía bien, no es como otros años anteriores a 2025, que tuve unos episodios de ansiedad y de insomnio crónico bastante tochos. 2025 he estado muy feliz porque por fin he podido, la mayor parte del año he dormido muy bien. Ya digamos que ya dejé atrás esa etapa del insomnio. Pero claro, el estar dormido en el albergue y estar trabajando de noche pues te altera completamente, entonces me quemó muchísimo. Decidí, por lo tanto, volver a casa de mis padres, pero no me rendí. Yo digo, no voy a volverme a España a vivir. Ya he tomado esta decisión de irme fuera a vivir los años que sean suficientes hasta que consiga mi objetivo, ¿no? De tener una libertad económica lo suficiente para poder elegir, oye, igual puedo volver a España o igual me quedo. Entonces eso considero, y es una de las principales razones por las que me fui, esos objetivos los voy a lograr de manera más rápida o más sencilla en el extranjero, donde crecer es más fácil, donde hay mayor capacidad de ahorro, donde pues sí, pues quieres emprender y no hay tantas ataduras del gobierno y tantos ataques a cualquier tipo de negocio que se quiera montar. Y estuve en Madrid 2 semanas, menos de 2 semanas. Para antes del 15 de abril ya había conseguido un trabajo en Suiza, donde siempre había querido ir. A pesar de que estuve en Austria y en Alemania, yo siempre había querido ir a Suiza, pero yo a Austria, que no lo he contado, ese trabajo del hotel lo conseguí mediante una agencia, y esa agencia decían que no recomendaban ir a Suiza si no tenías experiencia. Entonces yo no tuve el valor, ¿no? Pagué 1000 euros por una agencia que podría haber hecho yo, que es básicamente ponerte a lanzar currículums a lo loco, que es lo que hice cuando llegué a Madrid en abril. Me puse a lanzar 200 currículum a todos los pueblos turísticos de Suiza, y conseguí 2 trabajos. De 200 que mandé, conseguí que me respondieran 2. Uno era para un trabajo de lavaplatos y el otro era para housekeeping, para limpieza. Y al final me quedé con el de limpieza, donde estuve 6 meses. Estuve 6 meses de abril a octubre. Abril-octubre estuve en Suiza, unos 6 meses muy duros, en los que tuve una encargada que la verdad el trato fue bastante malo, bastantes faltas de respeto y gritos, pero a pesar de eso tenía compañeros que eran increíbles y que me hacían sentirme muy a gusto ir cada día, ¿no? de trabajo.
Y pues bueno, yo me quedé con eso, ¿no? Con los compañeros. Yo hacía oídos sordos a lo que me pudiera decir la encargada, ¿no? Yo tenía un objetivo muy claro, que era de ir ahí a conseguir dinero, a ahorrar, y me da igual lo que me dijera. Entonces conseguí estar allí esos 6 meses y paralelamente preparando mi primera vez compitiendo en culturismo, la cual fue el 8 de noviembre. Estuve pues todos esos meses preparando. Fueron muy duros porque el trabajo de housekeeping parece que es fácil hacer camas, baños, pero es un trabajo muy duro, estresante. Tienes que hacer las habitaciones perfectas. A veces tienes muchas habitaciones, sobre todo en verano, en temporada alta. Había días que teníamos que hacer muchísimas habitaciones y teníamos una hora límite. Y no solo había que hacer las habitaciones rápido, sino bien, sin cometer fallos, sin hacerlo la limpieza integral. Y eso os aseguro que es un trabajo muy, muy duro, sin duda de los más duros que hay, el housekeeping. Mucho más, desde luego, que yo en el trabajo que he estado ahora, estas últimas semanas en logística aquí, en un trabajo de coña. Que sí, era embalar los paquetes, contar, poner sellos, quitar sellos, abrir cajas. No es nada comparable a lo que era el housekeeping. Entonces fueron meses muy duros, sobre todo ya los últimos meses, agosto, septiembre, fueron mortíferos. Y pues después de esos 6 meses en Suiza, me volví octubre, el mes entero, a casa de mis padres, a Madrid, para poder preparar bien, a conciencia, ya no solo por eso, sino porque la temporada era un trabajo de temporada, ¿no? Entonces terminé el trabajo el 1 de octubre. Y cuando terminó ya mi contrato de 6 meses, me volví. Y estuve todo ese mes, digamos, de vacaciones, entre comillas, porque estuve estudiando francés, estuve con la competición, con los pasos, las comidas, los entrenos. Y sobre todo porque eso, necesitaba volver a estar en un sitio tranquilo, como es la casa de mis padres, en un sitio en el que estar relajado para poder prepararme a conciencia. Y el 8 de noviembre me fui en coche a Marsella. Me fui, un viaje que duró 1 día y medio, fue una locura. Con todo el cansancio que llevaba, que era una barbaridad, el cansancio que llevaba encima, no solo del trabajo de temporada, que es un trabajo de housekeeping, como he dicho, muy duro, sino el estrés enorme que supone una definición extrema de competición. Entonces yo, la verdad, que no fue lo más recomendable ir en coche, lo mejor hubiera sido ir en avión. Pero yo también, mi objetivo era, lógicamente, ir a Marsella y de paso luego ya ir a Suiza, porque Marsella está a mitad de camino, que es lo que hice. Una vez fui a competir allí en Marsella, dejé el coche en Ginebra y lo dejé allí aparcado, porque luego me fui una semana de vacaciones a Roma, a Estambul, con mi gran amigo Mario, que pasamos unos días increíbles de desconexión que yo necesitaba. Y al volver, estamos hablando ya de 17 de noviembre, volví desde Estambul hasta Ginebra. Allí tenía mi coche esperándome aparcado. Y he estado pues desde el 17 de noviembre hasta el 27 de diciembre, 27-28, 40 días que estuve en Suiza, volviendo de nuevo y buscando trabajo. Pero claro, yo el problema que tenía es que a mí el permiso que yo tenía de residencia en Suiza era de 6 meses, de abril a octubre. En octubre caducó. ¿Qué pasa? Yo cuando llegué en noviembre estaba ya caducado y eso me complicó muchísimo, muchísimo. Aunque conseguí trabajo. Conseguí un trabajo después de 30 y pico días de limpieza, que fue justo en la zona, en el área de donde estuve los 6 meses, que es la zona alemana de Suiza. Pero este trabajo pues era una española que me ofreció, era un trabajo por horas en apartamentos de lujo, pero no pasé la prueba. A pesar de que ya tenía experiencia limpiando apartamentos y habitaciones, pues era una señora muy, muy exigente. Yo traté de hacer lo mejor que pude cada apartamento, pero nos pedía hacer los apartamentos en 1 hora. Era casi imposible hacerlo en tan poco tiempo, sin fallos. Aunque lo hacía bastante bien y casi lo que pasa es que no lo hacía en el tiempo, o si lo hacía en el tiempo cometía más despistes de la cuenta. Entonces no pasé la prueba. Es así. Bueno, igual yo soy consciente de que no soy el más habilidoso. Lo digo así, yo soy un inútil. Por eso decidirme del país, ¿no? De España, no solo para crecer económicamente, sino para espabilar.
y he espabilado muchísimo, pero bueno, hay gente que tiene facilidad, tiene maña para las cosas, pues para un trabajo de limpieza hay que tener maña para limpiar el cristal, hacer una cama bien hecha. No es hacer una cama de albergue, se hace una cama de hotel que tiene que estar los doblados perfectamente bien. No es tan fácil, hay que tener su maña. Entonces a mí me falta eso. Yo, por ejemplo, en los 6 meses que estuve trabajando en hotel, el 90% del trabajo que hacía era aspirar y fregar, porque había otros compañeros que eran más habilidosos, que se encargaban más de la limpieza integral del baño, como el espejo que quedase perfecto, las camas que requieren cierta habilidad. Y yo por eso no tuve tanta práctica, ¿no? Hacía los trabajos más físicos, fregar, aspirar, transportar las camas de una habitación a otra o llevarlas al almacén. Pero bueno, luego aparte de eso conseguí un par de trabajos más en un restaurante chino esos últimos días, pero al ser un trabajo por horas que no me daba estabilidad, la señora con la que estaba viviendo, porque otra cosa, es que son demasiadas cosas que es casi imposible contarlo en un vídeo. Yo llegué a Suiza el 17 de noviembre y estuve pues desde el 17 de noviembre hasta mediados de diciembre, los 30 primeros días, estuve pues durmiendo en el coche. De esa manera me ahorré muchísimo, porque son muy caros. Hasta un albergue en Suiza es muy caro, mucho más caro que en el resto de Europa. Y contacté con esta mujer que conocía de los 6 meses, porque vivía en el pueblo donde yo estuve trabajando, y me dijo que me podía alojar en su casa. Me alojé allí 10 días, desde el 16-17 de diciembre hasta el 27-28 que me fui, y estuve alojado esos 10 días. Otra mujer que le estoy muy agradecido, y esta mujer tenía una amiga de toda la vida aquí en Ámsterdam, que es la que es aquí. Me dijo, oye, tengo una conocida, una amiga, que tiene una habitación, te la puede dejar a muy buen precio. Entonces yo dije, oye, en Suiza en 40 días se me ha ido casi todo el dinero y tengo dos opciones. O sigo aquí con trabajos trabajos en negro, que lo sabía, pero que no me daban horas, seguridad, o voy a Holanda, que con inglés es muy fácil conseguir muchos trabajos, como así ha sido. He conseguido no sé cuántas ofertas de trabajo en pocas semanas. Y aquí estamos, estoy ahora mismo con 2 trabajos. Ya llegó desde el 27-28 de diciembre, más de un mes, estamos al día 8 de febrero, 40 días ya, más de 40 días aquí en Holanda, y estaré aquí hasta abril. Luego volveré en mayo para preparar unos exámenes que tengo en junio en España. Estoy haciendo una formación online. Y ya en junio volveré a intentarlo, a volver a Ginebra, para ya intentar establecerme. Sé que esta vez voy con las ideas mucho más claras, iré con mejor nivel de francés, no cometeré los errores que he cometido, y sé que esta vez va a ser la definitiva, donde voy a poder establecerme, no en un pueblo de montaña, que es donde estuve antes, que no me gusta vivir en la montaña aislado, quiero vivir en la ciudad, y sé que se va a dar, lo voy a documentar por aquí. Y esto ha sido, ¿no? 14 meses, 5 países, 2 meses en Austria, 2 meses en Alemania, 6 meses en Suiza, luego un mes en España, y luego pues otro mes que llevo aquí en Ámsterdam. Se dice pronto 5 países, y no porque yo haya querido, sino porque es como se ha dado la situación. Al final es donde iban saliendo las oportunidades y a donde he ido yendo. No porque quisiera, joder, este 2025 voy a vivir en 5 países diferentes o en 10. No. Mi objetivo siempre era Suiza y sigue siéndolo. Así que esta es la situación actual, disfrutando de este día increíble que hace en Ámsterdam, disfrutando de esta ciudad, aunque realmente voy a estar más que disfrutando, voy a estar trabajando estos meses para que luego no me tenga problemas de dinero una vez vuelva en junio a Suiza. Y esta es la situación. Como siempre he dicho, hay que seguir luchando. Lo fácil hubiera sido haberme rendido, ¿no? Ya cuando me despidieron en Austria al principio de todo, o luego, ahora últimamente, cuando he vuelto a Suiza por tercera vez. Porque otra cosa que no he contado, yo cuando estaba en Alemania ya fui a Zurich a buscar trabajo. Bueno, a buscar trabajo, fui a hacer una prueba de trabajo que tampoco pasé, que era limpieza de ventanas. Había como 4 personas, no más, había 5 o 6 personas para un puesto. Pues no fui el elegido, esas 5 o 6. Y luego estuve varias semanas más en Alemania hasta que ya volví a Madrid en abril, y luego ya fui a Suiza, pero trabajando en el hotel de montaña. Entonces, esta última vez que fui ahora en noviembre y diciembre fue la tercera vez que he ido a Suiza, y ahora va a ser la 4ª vez cuando vaya en junio.
Así que fíjate la de cosas, ¿no? que ha deparado todo esto. Y sé que esta vez, a la cuarta vez la vencida, no a la segunda, no a la tercera, a la cuarta, porque no me cabe en la cabeza no conseguirlo. No es fácil ir a Suiza, si no sabes idioma lo tienes muy jodido. El que tenga habilidades, hay gente que es muy habilidosa en las relaciones sociales y tiene muchos contactos y tiene mucha facilidad para hacer contactos. Yo no la tengo, aunque soy mucho más habilidoso a la hora de hablar, a la hora de relacionarme, de lo que era hace años, que era una lapa absoluta, era una persona sin ningún tipo de habilidad comunicativa, incapaz para generar contactos, que pues todo lo que ha supuesto subir contenido estos años, lanzarme a hacer pues cosas incómodas, ¿no? Ya sea hablar, los vídeos, algún vídeo que he hecho de hablar a chicas por la calle, o hablar a cámara ahora en público, como estoy haciendo ahora. Esto me ha generado muchas habilidades, aunque sigo teniendo muchísimo por mejorar, muchísimo. Pero como he dicho, hay gente que tiene mucha habilidad y a lo mejor en esos 40 días que estuve yo en Suiza, pues hubiese conseguido trabajo, hubiese conseguido las personas que le hubiesen conseguido un trabajo, que a lo mejor sin saber idiomas, ¿no? Y sin tener ningún tipo de formación lo hubiese conseguido. Anda que no hay gente que gracias solo a que sabe hablar, a que sabe que tiene labia, ha conseguido llegar en empresas a puestos muy altos, porque tiene facilidad para conseguir contactos, ha conseguido que le enchufen, y es una persona que esa es su habilidad, pero no tiene ningún tipo de formación ni idiomas. Y yo, por ejemplo, que hablo el inglés bien, que lo hablo fluido, y voy en camino de aprender el francés, pues yo he conocido gente en Suiza que estaba trabajando. De hecho, cuando estuve trabajando en la prueba esa que hice de apartamentos por hora, había 2 personas que no hablan nada de inglés y tampoco hablan alemán, que era lo que se hablaba en la zona esa, que era la alemana, y aún así tenían el trabajo, porque bueno, sí que eran habilidosas con el tema de la limpieza, y en ese caso pues sí que consiguieron retener el trabajo. Entonces, lo dicho, hay gente que, o sea, no es imposible ir sin ningún tipo de formación y sin ningún tipo de idioma suiza y conseguirlo, pero o eres una persona que tienes la suerte de tener los contactos, o lo estás jodido, y muy poca gente tiene esa habilidad. Entonces yo lo que te recomiendo, ponte a darle una caña increíble al francés o al alemán, dependiendo de la zona que quieras ir. Aparte, el inglés es obligatorio, todo el mundo debería de tener, no te digo un C1, pero por lo menos un B1 de inglés, ya solo por viajar, poder viajar. Es que yo cuando fui a Turquía, cuando fui a Roma, cuando hablas con los locales o los comerciantes la mayoría suelen saber hablar inglés. Entonces, si quieres conocer a fondo la ciudad, lo vas a conseguir, ¿cómo? Hablando con la gente local, que te va a decir a dónde ir, qué sitios son mejores, qué sitios son más interesantes, qué sitios hay mejores precios. Y si no sabes inglés, nunca vas a poder descubrir esa parte. Entonces, en inglés es obligatorio. Y luego, pues, como he dicho, un tercer idioma, que en el caso de que quieras ir a Suiza tienes que tenerlo, que va a ser el francés o el alemán. Así que lo dicho, espero que este vídeo te haya podido inspirar. Si tú también estás en ese proyecto de emigrar, pues que te haya podido inspirar, ¿no? Porque esta es la realidad. Hay gente que llega y en un mes ya se consigue establecer y del todo de la hostia y guay, o otra persona que le toma 2-3 años desde que sale del país hasta que consigue quedarse, a aprender bien el idioma, ¿vale? Cada uno tiene nuestro tiempo, no hay que frustrarse ni compararse, hay que seguir luchando, es lo que podemos hacer, lo que está en nuestra mano. Así que lo dicho, espero que te haya podido aportar, un abrazo súper grande y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.